Muy bien, muy buenos días. Aquí estamos reunidos en este día lunes, comenzando la semana, este cuarto mes del año, y la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que la reunión del día de hoy, a través de esta plataforma, tiene que ver con algo sumamente importante a nivel nacional, a nivel país. Bueno, quiero comentarle a todos ustedes que hoy vamos a estar hablando sobre el texto Todo Legal, que son los grandes zarpazos de la élite financiera del año 1973 hasta el año 2021. Hoy nos hemos reunido para revisar este último gran bestseller, la verdad que ha generado un impacto muy potente y además puede ser uno de los motivos, ojo, de la convocatoria a paro para el próximo 25 de abril, que se viene por el retiro del 100% con mi plata no. Queremos saludar a esta hora de la mañana a los dos autores de este gran texto editado por Planeta, quienes son Carlos Tromben e Ignacio Chapiacase, bien digo. En la entrevista también participarán dos miembros del comité editorial del Regionalista. Nuestro amigo también, que es comunicador social, Rolando Cárdenas, y también el historiador Edison Ortiz. A su vez, le damos las gracias por esta entrevista para el diario El Regionalista y reiteramos, por supuesto, la bienvenida a quienes también se vienen conectando. Reiterar que esta entrevista también va a estar en distintas plataformas. Pues bien, siguiendo, importante destacar también lo que tiene que ver con el conocimiento, el currículum vitae, por ejemplo, de Ignacio. Él nació en Viña del Mar y es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Economía de Recursos Naturales por la Universidad de Concepción, en donde se desempeñó como académico en el Departamento de Economía. Entre los años 2014 y además 2020 realizó una maestría en el King's College de Londres y un doctorado en la Universidad de Oxford, en estudios internacionales del desarrollo. Ha investigado la influencia de las élites económicas en los modelos de desarrollo de América Latina, publicando, ojo, numerosos artículos basados en su investigación en torno al rol de la élite empresarial chilena en la creación y mantención del sistema de AFP. También contamos con la presencia de Carlos Tromben. Él nació en Valparaíso y es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también es magíster en comunicaciones por la Escuela de Comercio de París. Ha combinado la literatura con el periodismo de investigación en temas económicos y también financieros. Entre sus libros destacan Crónicas secretas de la economía chilena del año 2016 y Pescado rabioso, Leyes de pesca y luchas de poder del 2018. Se consagró como éxito de ventas a nivel nacional en las novelas Huáscar, que fue creada en el año 2015, y también en Balmaceda en el año 2016, y Santa María de Iquique en el año 2017. Actualmente es docente de la Universidad de Santiago de Chile, colaborador del medio electrónico Interferencia y fundador, junto a Ignacio Chiapacase, en la Fundación por la Transparencia. Saludamos a todos los presentes y también ofrecemos la palabra a los autores del texto para su presentación y también, por supuesto, a quienes los van a entrevistar, que son por esta parte el señor Rolando Cárdenas y Edison Ortiz. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, Maruja. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Días. Pues bien, Edison. Ahí, yo no sé cómo partimos ya. Yo la primera, bueno, en primer lugar, reiterarle a ambos por el libro, que además lo vamos a estar presentando presencialmente este viernes en el auditorium de la Universidad de O'Higgins a las 18:30, así que ahí estamos invitando ya a todos los amigos. Y yo parto al tiro con las preguntas al hueso, como dirían en el campo. Algo que me llamó la atención y que lo conversaba recién con Ignacio. En 1974, el director de presupuesto de la dictadura, Juan Villarzú, asiste a una reunión en el Banco Central con el vicepresidente del Banco Central, Álvaro Bardón, y el Ministerio de Economía. Entre otros están ahí Sergio de Castro, Miguel Cas, pero lo curioso es que en esa reunión también hay un agente de las finanzas que no es miembro del gobierno, Manuel Cruzat, del grupo Cruzat Larraín, quienes van a dar una variedad trascendental, colocando hombres, gente e influencia para instalar el modelo FP. Ese es el origen de lo que nos acostumbramos en la transición del poder financiero dictando las políticas públicas, como sucedió con la ley de pesca, el royalty minero y tantas otras. Es decir,
esto que nos acostumbramos ahora a ver la relación y la puerta giratoria entre poder económico, poder político, que nosotros lo desarrollamos y lo observamos muy fuerte a partir del 2013-2014 con Penta, Sokimich, Corpesca, parece que es bastante antiguo. Así es, Edison. Efectivamente, esa escena, ese encuentro problemático desde el punto de vista de la injerencia de los intereses privados en la dictación de políticas, ¿no? Y regulaciones, ¿no? Marca una cierta inflexión. Si uno se remonta más atrás, en los años 60, también se hablaba de puntos comunicantes entre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y ciertos grupos económicos de la época. Pero la escala que sería después, que veríamos después, a partir de ese encuentro que tú señalas en el año 74 en el Banco Central, ya sería muy distinta, ¿no? Y no solamente, y tendría influencia en la regulación y en la arquitectura institucional del Estado, ¿no? Son palabras mayores, lo que estamos viendo en esa reunión, ¿no? Es definitivamente mover grandes bloques regulatorios, sacarlos del todo, ¿no es cierto?, hacer desaparecer espacios completos del mercado financiero chileno de la época, por ejemplo, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Era una de las vigas importantes, a través del cual las personas ahorraban para la vivienda y recibían financiamiento de vivienda. Todo eso empezó a morir, ¿no es cierto?, y en su lugar se empezaban a instalar otras empresas financieras, ¿no?, como las financieras. Esto está en el libro, ¿no es cierto?, como las financieras fueron como el globo sonda del neoliberalismo, ¿no? ¿No es cierto, Ignacio? Como que a través de las financieras se liberó la tasa de interés que estaba regulada para los bancos. Entonces, ahí está como nos gusta emplear esa metáfora matrística, la placenta existe, está ahí en esos años, y en esa reunión. Sí, como bien señala Carlos, esa reunión simboliza un punto de inflexión, porque es el momento en que están muy en pugna los grupos nacionalistas y neoliberales por la hegemonía dentro de la estructura de la dictadura. Y lo que ocurre es que, ya lo sabemos, esta historia, ¿no es cierto?, los victoriosos son los neoliberales, y a partir de ese momento, el año 74, 75, estos grupos económicos empiezan a tener una relación que no es mediada con el Estado. Ellos directamente tienen acceso y penetran en las estructuras del Estado por medio de su gente. Recordamos que Sergio Castro era ejecutivo del Grupo Edwards, el mismo José Piñera, que algo que soslaya en su currículum, él fue ejecutivo del Grupo Cruzat Larraín, antes de entrar al Ministerio del Trabajo. Y entonces, como bien dice Carlos, las financieras son el globo sonda de la AFP, porque es el mismo modelo a una escala menor. Es como la primera fuente de acumulación primaria de estos grupos. Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque ellos están informados previamente de que se van a liberar las tasas de interés, de que se van a crear las financieras. Entonces, cuando llega el anuncio oficial, ellos están preparados, están con la financiera armada. Y exactamente lo mismo ocurre con la FP. Es lo que nosotros vimos con Carlos. La documentación que encontramos es que los tipos, antes de que el anuncio fuera oficial, incluso antes de que se aprobara el decreto de ley 3500, ellos ya estaban inscribiendo nombres de fantasía en el registro civil, nombres de fantasías para la FP. Entonces es más que una puerta giratoria, diría yo, es una suerte de captura del Estado, de que después, durante los gobiernos de la concertación, devienen puertas giratorias. Ya no, esto no puede ser tan grosero, ¿no es cierto? Cruzat Larraín no puede poner a su gente directamente o Piñera, por decir algo, no puede poner directamente a su gente en los ministerios, pero sí se crean distintos mecanismos para poder penetrar el Estado y obtener información privilegiada. Rolando. Gracias. Bueno, reiterar los agradecimientos a ambos autores por estar con nosotros y agradecerles también el trabajo que hicieron. Realmente estudiar 50 años de la historia económica y cómo se formaron los grupos que hoy tenemos es realmente un trabajo titánico y además muy bien escrito, lo cual lo hace muy ameno de leer. No es más que un trabajo académico, es también un libro que a uno lo va capturando cuando se lee. Pero mira, quisiera preguntar en función de lo que estaban comentando, porque uno entiende que en el finales del siglo XX se vivieron en Chile por lo menos dos propuestas antagónicas, ¿no es cierto?
¿En qué momento el modelo que instaura la dictadura, que es un modelo antagónico a lo que estaba haciendo la Unidad Popular, deviene en el zarpazo que ustedes subtitulan su libro, ¿no? ¿En qué momento esto que era una idea, una ideología que se implementa, un modelo económico que supuestamente tiene como función lograr el progreso del país, en qué momento se corrompe, o es producto del mismo control y el poder total que tenía en ese momento la dictadura, pero en qué momento se producen, hay algunos hitos que uno pueda ver en la historia donde se corrompe el sistema y ya simplemente lo que importa es solo el beneficio de estos grandes grupos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Rolando. A mí me da la impresión de la investigación a lo largo de las etapas que fuimos cumpliendo, que los Chicago Boys operaron igual como los militares, es decir, por etapas, ¿no? Fueron como ampliando y consolidando los logros territoriales, lo que no ha logrado Rusia en Ucrania, ¿no? Avanzaban, consolidaban un objetivo, ¿no es cierto?, desde distintos ministerios, como que fueron como copando los ministerios y promoviendo este modelo de sociedad. Ahora, su corrupción es interesante porque en la dictadura no fue tan exitoso ese proceso, puesto que vino la gran recesión que pulverizó y destrozó todo, ¿no? La arquitectura original del modelo voló y hubo que recurrir a un keynesianismo, a intervenciones estatales más decididas, hasta las privatizaciones del 85, y ahí hay una primera corrupción, porque la privatización, recordemos, se hizo a través de, en primera instancia, ¿no?, capitalismo popular. Y eso eran los propios trabajadores, empleados y ejecutivos de estas empresas públicas, ¿cierto?, colocados por la dictadura en su momento. O sea, ahí hay un cierto conflicto de interés, pero todavía no tenía el alcance que tendría después en los años 90. Yo podría, si nos seguimos a la dictadura, es un avance por etapas, exitoso hasta que llega la crisis, todo se cae, este castillo de naipes se desmorona, se reconstruye entre el 83, 86, por ahí, pero todavía es un trabajo inconcluso, ¿no?, una obra inconclusa. Los grandes grupos estaban reconstruyéndose en la segunda mitad de los 80, estaban magullados, heridos, salvo los que no se habían financiarizado tanto, como Luksic y Angelini. O claro, son bastante cautelosos con los avances financieros o las innovaciones financieras de la década anterior. Pero los 90 cambia, ahí sí que cambia el asunto. ¿Sí? Ignacio puede comentar más sobre ya la etapa más de zarpe, ¿no? Así como con la garra del felino que agarra todo, como la huiña, ¿no es cierto? Nuestra, ya que estamos recurriendo a las metáforas campesinas, la huiña aparece con más fuerza en los años 90. Lo que vemos lo que vimos con Carlos, y aquí también hay que reconocer el trabajo de un politólogo chileno, Eduardo Silva. Él enseña ciencia política en Estados Unidos y tiene un libro muy importante que pasó desapercibido en Chile, que se llama El Estado y el Capital en Chile, publicado el año 96. Pasó desapercibido porque fue publicado ese año, como digo, en inglés. Nunca fue traducido. Y a su vez, como ya era crítico de la concertación, el libro fue publicado el año 96, pero fue escrito el año 94. Y ya muy tempranamente ese libro establecía una crítica muy severa respecto de la economía política que estaban llevando a cabo los gobiernos de la concertación. Entonces, tomando nosotros un poco ese trabajo del profesor Silva, más lo que nosotros observamos en nuestro propio trabajo de investigación, lo que concluimos es que en dictadura lo que ocurre es que estos grupos económicos y gremios participan en el proceso legislativo directamente a través de las comisiones legislativas. ¿Se acuerdan que el órgano, el legislador, digamos, era la Junta, pero debajo de la Junta habían 4 comisiones legislativas que discutían los distintos temas, digamos, se dividían la agenda. Y una vez que esos temas estaban de alguna forma ya avanzados, se elevaban a la Junta. Lo que ocurre en democracia es que como la élite económica no tiene esa estructura institucional, tiene que recrear formas de penetración del Estado. Y como sabemos, la élite económica chilena es muy hábil, cuenta con muchos recursos de poder, y entonces lo que se hace es que se reemplaza esta estructura de comisiones legislativas
por un trabajo prelegislativo. Es decir, los proyectos de ley, antes de ser ingresados al Congreso, son literalmente precocinados en negociaciones internas, secretas, entre el Ejecutivo y los gremios empresariales. Aquí hay otro autor chileno súper importante, que es Antonio Cortés Terzi, que él también escribió sobre el proceso extrainstitucional, y él también es una fuente de inspiración para nosotros. Él es uno de los primeros que detecta también este espacio de negociaciones, digamos, entre gremios empresariales, la élite económica y el gobierno. Y eso es muy, muy evidente en la reforma del mercado de capitales, en todo lo que está en torno a la AFP. Ejemplo concreto, o resultado concreto respecto a la AFP. La AFP hasta el año 90 eran meramente administradoras de fondos de pensiones, nada más ni nada menos. Lo que ocurre a partir del año 90 es que las AFP se empiezan a expandir y a tomar otros nichos de negocio. Primero empiezan, por ejemplo, a administrar el depósito central de valores, que era una tarea privativa antes del Banco Central. El depósito central de valores es el espacio donde se guardan las acciones, bonos, se registran todas las, ¿cómo se llama? Las transacciones del mercado financiero. Bueno, eso pasa a ser privatizado y administrado por la AFP. Después, con Lagos, la AFP se hace cargo de la administración del seguro de desempleo. Raro, ¿no? Que la AFP se expandan y peguen el zarpazo y empiecen a administrar nuestro seguro de desempleo. Y por si no fuera poco, la AFP hoy día también administra Previred, que es esta web, esta plataforma electrónica a través de la cual nosotros pagamos nuestras cotizaciones. Esos son los zarpazos, digamos, legislativos. Después vienen los zarpazos, otro tipo de zarpazos que describimos con Carlos, que son los zarpazos, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo para terminar, el zarpazo de Jurasek, ¿no es cierto? Como desde Nersis, Jurasek, ojo, en sociedad con José Piñera, José Piñera usa su criatura, la AFP, para primero tomar el control de Nersis junto a Jurasek y después tomar el control de Endesa. Lo que estos ejecutivos pretendían y economistas era establecer un monopolio del mercado eléctrico en Chile, ¿no es cierto? Controlar la distribución y la generación de energía eléctrica. Y ese zarpazo lo dieron porque Jurasek y Piñera hicieron un pacto accionario con la AFP y con el grupo Luxich. Entonces, con los votos que juntaron del grupo Luxich, que Luxich controlaba más o menos un 5% de Endesa, más los votos de la AFP y más las acciones que tenían Jurasek y compañía y Piñera, y más los votos, las acciones que salieron a buscar con los capitalistas populares, ellos fueron capaces de tomar el control de Endesa. Esos son algunos ejemplos de los zarpazos en democracia. Ok, en su texto es evidente que el triunfo de las ideas neoliberales se impuso a fuerza de mentiras, o narrativas falsas, como ustedes la llaman, y del terror. Y aquí hay otra novedad del texto que la hace más evidente y que conecta muy bien con el clásico de Tomás Mulliam. No es casual que a varias citas del equipo neoliberal que se va a imponer llega también Manuel Contreras, jefe de la DINA, quien intensificó la represión en los momentos en que el régimen económicamente hacía agua. La historia del modelo en este caso sería de mentira y terror. Claro, ese momento culminante, porque el año 74, 75, el régimen pudo haber fracasado. Y pudo haber fracasado porque su promesa de bajar la inflación no se estaba verificando. La inflación cerró el 74 en 375%. Era todavía muy significativa. Y por otra parte, tampoco mejoraban los niveles de vida, y para peor, se conjugaron una serie de factores internacionales, ¿no? Una irradiación internacional. Entonces, en marzo del 75 estaba todo mal, ¿no es cierto? Y la única manera de salir de esa situación era, o la única manera que se vio, se visualizó, fue una especie como de operación de corazón abierto, sin anestesia, de la economía. Achicar el Estado, expulsar, cerrar puestos de trabajo del Estado, achicarlo a niveles de miles de personas que fueron despedidas de la función pública, congelar el gasto, subir impuestos, una especie como de electroshock, ¿no? Que tuvo graves consecuencias sociales, ¿no? Un nivel de desempleo, una caída de la actividad económica brutal. Y eso es el 75. Ni siquiera una dictadura podía haber sobrevivido a algo así sin recurrir al terror. Y coincide el nuevo programa económico y el nuevo gabinete
que asume en abril del 75, ya se sabía que no había plata para cerrar el año. El Estado no estaba no cerraba las cuentas, ni las internas ni las externas. El país se acercaba a un default. La única manera era este congelamiento total del gasto. Está presente Manuel Contreras en esa reunión, en el Cerro Castillo, en que se decide empoderar al Ministerio de Hacienda. Hasta ese momento el ministerio más importante del área económica era Economía, un ministerio de fomento, porque claro, el Estado era un empresario muy relevante. Se empodera Hacienda con el ministro Jorge Caguas Lama, también una persona de la academia que después estaría vinculada a los grupos económicos. Esa semana comienza la Operación Colombo, la misma semana. O sea, va Pinochet a reunirse con Isabel Perón a la base aérea de Morón, y ese mismo día aparece el primer cadáver de la Operación Colombo, el supuesto cadáver de... Ese año acaban con el MIR, secuestran 2 directivas sucesivas del PS y dos comités central del PC. Claro, no, ahí sí que se desata la represión casi así quirúrgica, ¿no? Antes, al 73 habían sido fusilamientos masivos, era otra la lógica, pero el 74 y sobre todo el 75 comienza y sobre todo con una aparatosidad, ¿no es cierto?, como la de la Operación Colombo. ¿Rando? Oye, siempre uno entiende porque lo que nos cuenta Carlos e Ignacio es el impacto y la consolidación del modelo en el periodo democrático. Uno entiende que el neoliberalismo es más una ideología que una propuesta económica. ¿Se explica por eso los cambios culturales porque cuando asume Aylwin, está claro que hay un intento desde el Estado por provocar desmovilización social, que se justificaba por tener todavía a Pinochet en la comandancia en jefe, los militares todavía tenían un gran control del país, y por tanto no había espacio para avanzar mucho en esa dirección. Pero este proceso de terminar con la estructuración de la sociedad sigue avanzando, y no termina. Entonces me pregunto, ¿cuánto es de eso es un acomodarse a lo que hay y seguir navegando en ese rumbo? ¿O cuánto de eso también es el trasfondo cultural que nos cambió durante la dictadura como sociedad y la ideología que penetra fuertemente y que uno pudiera verla en todos los intersticios hoy día de la sociedad? Es una tremenda pregunta esa, Orlando. Es casi una pregunta de tesis de doctorado. Yo creo que el tema de lógico es central acá. Hay un esfuerzo muy grande por instalar narrativas falsas la mayoría de ellos, y para ello el régimen, la dictadura contó con todo el poder del aparato comunicacional, con el Mercurio, con las revistas que pasaron a controlar los grupos económicos. Recordemos que Cruzado Larraín adquirió Ercilla, la Radio Minería, bueno, la dictadura tenía Televisión Nacional. Entonces hay un trabajo hay un esfuerzo muy claro de establecer un relato hegemónico, de esta idea de que el mercado, la idea de que el mercado colonizara todo el aspecto de nuestra vida era positiva, porque nos íbamos a convertir en un país desarrollado, rico, etcétera, etcétera. Y junto, y aquí quiero hacer un poco de pedagogía, junto con ese esfuerzo propagandístico, podríamos decir, lo que ocurre es que estas políticas neoliberales, por ejemplo, el sistema FP, empiezan, además de tener un efecto económico en sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro ahorro pasa a ser administrado por empresas privadas, esas empresas privadas lo acumulan y lo invierten en los mismos grupos económicos que controlan la FP. Junto con esos efectos económicos esperables, todas estas políticas económicas y sociales van teniendo un efecto cultural. ¿Por qué? Porque nosotros, los chilenos y chilenas, nos acostumbramos a que nuestras pensiones iban a ser fruto única y exclusivamente de nuestro esfuerzo individual. Es decir, nosotros íbamos a ahorrar nuestra platita en nuestra cuenta individual. ¿Se acuerdan que nos vendían la pomada y que usted iba a poder ver su libretita, y en su libretita usted iba a poder ver cómo mes a mes crecían su ahorro? Bueno, eso también tiene un efecto cultural,
nos olvidamos, sobre todo nosotros las generaciones más jóvenes, nos olvidamos de que alguna vez existió un sistema de pensiones solidario, colectivo, y llegamos a creer de que la única opción posible es este sistema individual de capitalización, en que cada uno opera con el sálvese quien pueda. Entonces yo creo que la victoria o la imposición exitosa del modelo neoliberal, yo creo que viene por un esfuerzo propagandístico explícito del modelo, y otro por los mismos, es como un feedback positivo, y otro por los mismos efectos que tienen nuestras vidas estas políticas neoliberales a ultranza. Nunca está de más de recordar que el modelo neoliberal chileno es radical, es muy radical. Entonces, claro, da un poco de risa cuando a la izquierda la califican o le ponen el mote de izquierda radical, porque lo único que está haciendo hoy día la izquierda en Chile es propugnar por un modelo socialdemócrata, digamos, por establecer o reimponer un poco de dignidad, de moderación. Los únicos radicales verdaderamente son los neoliberales en Chile, que impusieron este modelo a rajatabla, digamos, que colonizó cada aspecto de nuestra vida. O sea, con Carlos decimos hoy día, cada aspecto de nuestra vida es un flujo de dinero. Pensiones, salud, educación, hasta el consumo en el supermercado. O sea, hoy día la mayoría de los chilenos lo que hacemos es comprar, imagínense, comprar las verduras, la comida con unas pinches tarjetas de crédito, con plástico. Y eso creemos que hay que ponerle cotos, hay que de alguna forma terminarlo, porque es lo que nos lleva al estallido social. No hay cohesión social posible con ese modelo. Sí, Carlos es bien Ignacio, interesante. Sí, sí. perdón. Pero solo una cosita. Estas fases de instalación desde la ideología, ¿no es cierto?, partían con la idea de la mayor eficiencia de lo privado, ¿no? Siempre, y lo público era ineficiente y burocrático, ¿no? Y eso era una decisión, ¿no? Porque después los propios Chicago Boys se propusieron y lograron que las empresas públicas fuesen súper eficientes para poder privatizarlas. No podías vender una empresa a pérdida, penca, que se caía a pedazos. No, entre el 82 y el 85 hicieron de Chilectra máquinas de ganar dinero, la estatal me refiero. Las empresas sanitarias fueron todas muy bien administradas, demostrando que no había ninguna a priori ineficiencia en el Estado. Y después en los 90 aparece en lo cultural que tú dices, Orlando, recordemos a los faundes, ¿no? Ahí la Concertación hace de la meritocracia, este personaje que es un gaffiter, un técnico, ahora es un pequeño empresario, ¿no? Entonces ese faundes pasa a encarnar el objeto de deseo de la polifinanciera, porque a ese hombre hay que venderle educación privatizada para sus hijos, hay que venderle tarjeta de crédito, como dice Ignacio, un préstamo hipotecario, hay que financiarizar a Faundes. Esa es la parte que no se dice. No aparece eso en la publicidad de Faundes. Carlos, Ignacio, en su notable texto, la última pregunta que hago yo, ya, sus conclusiones un poco dubitativa cuando dicen: aterrada y desorientada en octubre de 2019, derrotada la UNA sucesivamente en octubre de 2020, en mayo y diciembre de 2021, la polifinanciera siempre es capaz de repeler el asedio a su fortaleza, asumiendo nuevos rostros y narrativas. No se resignará a perder lo que le tomó 5 décadas construir. ¿Es tan así? ¿Podemos concluir entonces en una regresión, como dijo Lampedusa? ¿Hay que cambiarlo todo para que no cambie nada? Sí, me impactó esa conclusión. Bueno, efectivamente, esto se trata de la influencia, ¿no? De la capacidad de influir y de establecer la agenda y controlarla, de hecho, ¿no? Entonces esos recursos la policía aún dispone de ellos, ¿no? Algunos de manera un poco más grotesca, otros que son... O sea, hay una especie de paleta de colores, que podríamos llamar la paleta de opiniones, que están, la polis va sacando, ¿se acuerdan? Como el teatro griego, que hay una máscara así alegre, una comedia, y hay una triste, entonces hay una narrativa del terror, y otra más alegre, que sería como la unidad, ¿no es cierto? Que sea la casa de todos la Constitución, ¿no es cierto? No refundemos todo porque ya vamos a destruir lo que tenemos, o sea, hay una paleta amplia de posibilidades que la polis financiera utiliza en función del contexto, y del momento político, ¿no? Entonces, no es descartable, y yo diría que incluso, a lo mejor, bueno, es debatible, pero que en estos momentos hay un despliegue muy decidido en seguir blindando a las FP, por ejemplo, la historia de
con mis fondos no, ¿no? Mis fondos no, que van a estatizar los fondos de pensiones, que es lo más absurdo posible en términos financieros. Es imposible nacionalizar los fondos desde un punto de vista financiero, administrativo, legal, ¿no? Sería como comprar 2 veces una casa para regalársela al hijo. No puedes quitarle a la gente su plata para devolvérsela como pensiones, o sea, además que generaría una deuda pública de aquí a Júpiter. ¿Qué Estado va a hacer eso? ¿No? Es imposible. Sin embargo, esa narrativa ha sido utilizada por personajes de todo un espectro político distinto. Ese es un ejemplo de un recurso comunicacional e ideológico de la polifinanciera, en mi opinión. Ese pasaje que lees tú, Edison, es dubitativo y lo hicimos así ex profeso, porque en la medida que íbamos terminando el texto, lo íbamos corrigiendo, íbamos viendo nuevas señales que aparecían, y si, ponte tú, no sé, en septiembre, octubre del año pasado decíamos, la AFP hasta acá llegaron, la AFP está muerta, hoy día eso no es tan claro, digamos, y una cualidad que tiene la polifinanciera y en general la élite económica chilena es su gran capacidad de adaptación a diferentes escenarios. Entonces, haciendo un recuento corto de los últimos meses, levantaron el caballo el pingo de Sichel, que fue una venta de humo, fueron capaces de levantarlo, fueron capaces de llevarlo a una primaria, les fue mal. ¿Qué hicieron después? Se cambiaron de caballo y levantaron a Kast. Cambiaron de discurso, se replegaron, le fue mal con Kast. Y hoy día, ¿en qué está la polifinanciera? Está levantando a Amarillos por Chile. Recordemos quiénes son parte de Amarillos por Chile. Está Cortázar, José Pablo Arellano, José Gregorio, Rodrigo Valdés, ¿no es cierto? Todos eximios concertacionistas, neoliberales, que trabajan, digámoslo, para la polis. Todos devinieron de ser grandes críticos del sistema neoliberal, hoy día se convirtieron en directores de banco, directores de AFP, directores de gestores de fondos, y hoy día las señales también son confusas, entonces creemos que el gobierno de Boric es un terreno en disputa. O sea, nos llama la atención, por ejemplo, de que asuma como presidenta de la CMF Solange Bernstein, una persona que fue nombrada en su cargo como súper de pensiones por Bachelet, fue ratificada en su cargo por Piñera, tuvo un rol dudoso, digamos, no muy claro. ¿A quién le sacaron el clavo? ¿A quién le sacaron el clavo? Exacto, en el caso de la Polar. Hoy día ven, por ejemplo, que Osvaldo Macías sigue en su cargo como súper de pensiones, no ha sido reemplazado, y Macías fue nombrado por Bachelet 2. Con Macías, recordemos que termina el proceso de las fusiones truchas, se cierra, Macías es completamente instrumental ese proceso, junto con Rodrigo Valdés, obviamente. Después, de nuevo, Macías es ratificado por Piñera, y hoy día sigue en su cargo en el gobierno Boric. Entonces, ese pasaje efectivamente es dubitativo porque, bueno, las narrativas están en disputa, el terreno comunicacional está en disputa, y la elite financiera, la polifinanciera, es un grupo muy hábil para adaptarse y salir victorioso en distintos escenarios, por más adversos que sean. ¿Tenemos más tiempo? Ya pasamos la media hora. Pasamos la media hora. Sí, nos vamos a ver el viernes. Le daría la palabra a Maru, y ojalá que los autores que van a estar este viernes en la Universidad de O'Higgins en Rancagua nos den un saludito ahí invitando a la presentación del libro. Sí, exacto. Sí, pues bien, lamentablemente el tiempo ya nos acortó esta entrevista, que ha estado realmente excepcional. Queremos agradecer también, por supuesto, en nombre del regionalista, a los autores de este gran bestseller, y también dejando invitados a todos aquellos que quieran estar también presentes junto a los autores el próximo viernes 8 de abril, ¿no es cierto?, a las 18:30 horas en el Salón Auditorium de la Universidad de O'Higgins. Así que aquí también los vamos a conocer en vivo y en directo. Agradecer también a Rolando, a Edison, por supuesto, a través del regionalista, a los autores del libro. Y también recordar, ojo, que es sumamente importante esto, que podrán ver esta entrevista a través de la web en el regionalista y también en la Fundación para la Transparencia. Y recordar, por supuesto, que el libro va a ser presentado, reiteramos nuevamente, este viernes 8 de abril, así que ahí nos estaríamos viendo. Que estén muy bien, muchas gracias a todos ustedes y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el viernes a las 6:30. Nos vemos el viernes. Será una Hasta entonces. En la Universidad Estatal. Eso. Muy bien. Chao. Adiós.